omitido un hueco, ¿sí? Vamos a estar orando por Andrea, que está enferma, y por Judy, la hija Rosita, que está enferma, y por eso Rosita no vino, porque tenía que llevarla hoy al hospital. Desde el miércoles viene enfermita, entonces la llevó hoy al hospital. Vamos a estar orando, ¿eh? Por Judy y por Rosita y por Andrea. ¿Quién más se reportó? El hermano Ricardo, que tenía un asunto personal en su casa, me dijo que no venía. Entonces, para que estemos orando por ellos, ¿amén? Y por cada uno de nosotros que sentimos dolencias. Vamos a ir a la palabra del Señor. La Epístola Universal de Santiago. Epístola Universal de Santiago. Capítulo 1. Gracias. ¿Me dice amén cuando lo tiene? Amén. Amén. Capítulo 1 de la Epístola Universal de Santiago. Epístola es carta. Capítulo 1, verso 26. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la Escritura: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrenda su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. 27. La religión pura y sin mácula, sin mancha, quiere decir, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Gracias te doy, Espíritu Santo, por haberme escogido para este domingo, para ser un instrumento en tus manos, para bendecir a tus hijos con tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que sea yo un vaso de honra y no de deshonra, que hable solamente lo que tú quieras que hable, y que la emoción del hombre no gane en este lugar, sino que seas tú hablando a nosotros, tus hijos. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Puede tomar asiento. ¿Cuántos religiosos sabemos aquí? ¿Cuántos religiosos? Sí, no es malo ser religioso, pero si se practica bien la religión. No es que a veces cuando escuchamos religión lo ligamos inmediatamente con los católicos, por decir algo. Y no es así. Es diferente. Ahorita lo vamos a ver poco a poco. Antes quiero darle la bienvenida a mi amigo Tato. Qué bendición tenerlo por acá. Se nos había perdido, es que parece que el camino del paraíso aquí lo había cambiado, pero ya lo encontró. Amén. Es una bendición. Bienvenido, mi hermano. ¿Cómo le decimos como iglesia? Ahí sentaditos, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Bienvenido a la casa del Señor. Estamos aquí y no de tropiezos. Esta es su casa, mi hermano. Amén. Y tenemos a Santi también. A Santi ella, ahí después le damos un helado a Santi a ese caso. ¿Se recuerdan que yo les había contado, o les había dicho, o comentado, que el Señor me había mostrado una visión acá en el templo? Hace más de 8 días, como 10 días, el Señor me lo mostró, y yo le dije a ustedes: les voy a contar cuando Él me diga que les cuente. Y el domingo
pasados no lo hice, el jueves tampoco, pero hoy sí. Y de hecho aquí lo tengo anotado, lo que me mostró, y lo anoté con mis garabatos. Y tiene que ver con religión. Tiene que ver con religiosos. Recuerde que para darle a entender, el apóstol Pedro en el libro de los Hechos narra la historia donde él entra en un éxtasis y Dios le muestra varias cosas. Entonces, para que no crean que es un invento del hombre, pero muchas veces Dios nos toma y nos muestra las cosas. Y esto se lo digo delante del Espíritu Santo. En la misión estábamos aquí en el templo. Estaba la iglesia casi llena, así como hoy. Y me han invitado a mí a predicar. O yo me he invitado solo, como dicen por ahí. Pero mientras yo predicaba, había gente que hacía caso omiso a la palabra. Y se lo voy a decir en palabras mías o nuestras. Había gente, personas, que la palabra de Dios le entraba por un oído y le salía por el otro. En la misma visión había gente que le daba la espalda a la palabra. Mientras yo predicaba, se volvían a ver unos a otros y dándole la espalda a la palabra. Otros, mientras yo predicaba la palabra de Dios, se iban, abandonaban el templo. Y lo más duro para mí fue que mientras yo predicaba aquí mismo había gente trabajando. Aquí, trabajando en el cielo raso y haciendo cosas. Y yo le decía a las personas, pero ¿por qué están trabajando si estamos en un culto? Y entonces, en la misma visión, yo le dije al Señor, ¿qué significa? ¿Qué está pasando, Señor? ¿Por qué me muestras esto? ¿Qué es? Y el Señor empezó a mostrarme. Y el Señor me dijo, mi iglesia está en religiosidad, pero no la religión que Él pide, sino la religión que ella quiere. Mi iglesia, aún los que sirven en el altar, prefieren el trabajo que a mí. Por eso yo no entendía lo del altar, gente trabajando aquí mientras yo predicaba. Es que era más importante el trabajo que la palabra de Dios. Era más importante hacer cosas aún en el templo que la palabra de Dios. Entonces yo me sentí y yo le decía, Señor, ¿qué hago? Y Él me decía, sigue predicando la verdad. Sigue predicando la verdad. Que aquellos que hoy la palabra les entra por aquí, les sale por aquí, darán cuentas delante de mí. No tendrán excusa para decirme, yo no sabía. Tendré fechas anotadas para decirles el día que les hablé mi palabra. En la misma visión, en los momentos de adoración, había gente que se quedaba como una estatua. Y yo le decía al Señor, pero ¿por qué no te adoran? Y me decía, porque no me conocen. ¿Por qué no me conocen? Porque si me conocieran, al sonar de un cántico mío, se postraran delante de mí. Yo le decía, Señor, pero veo gente que no es de esta congregación, porque el Señor me estaba hablando de esta congregación. Veo gente que no es de esta congregación y se está postrando delante de ti. Y me decía, porque sí me conoces. Porque aunque vengan de visita muchas veces, sí me conoces. Y yo decía, Señor, ten misericordia de mí. Si lo estoy haciendo mal, dime. Si tengo que quitarme, dime, yo me quito. Porque yo siempre le digo a Dios, si soy yo,
yo me quito. Y el Señor me dijo, sigue enseñando, sigue adorando, sigue estorbando. Esa palabra usó Dios, ¿verdad? Sigue estorbando. Yo le dije, Señor, pues seguiré y les diré. Y hoy le digo a los que la palabra es entra por uno y por el otro, esos mensajes queden en el reino de los cielos. Hoy le digo a los que no le adoran porque no le conocen, esta es la tarea de conocerlo. ¿Sabe una cosa, amada iglesia? ¿Sabe por qué yo me recuerdo de mi pasado? Porque yo no quiero volver ahí. Porque donde Dios me sacó a mí, yo no quiero volver ahí. La carne sí quiere. La carne anhela volver al pasado, pero yo no. Por eso es que yo le adoro. Por eso es que yo me postro delante de Él. Por eso es que yo le doy a Él pleitesía. A veces damos pleitesía a cosas del mundo. Damos aplausos a cosas del mundo. Damos gritos a cosas del mundo. Yo lo digo por mí. Yo todavía, aún cuando veo un partido de Saprissa y mete un gol, lo hago así por lo menos. Más si es contra la liga. Hago. Porque soy de carne. Porque siento emociones, ¿saben? Pero yo no me perdonaría a mí mismo hacer eso en el mundo y cuando estoy en la presencia del Rey, no postrarme delante de Él. ¿Verdad, bonito? No apreciamos de dónde Dios nos sacó. Muchos lo sacó de la cárcel. A mí me sacó de la cárcel, de las drogas, del alcoholismo. Y yo me recuerdo de todo eso para no volver ahí. Y por eso le adoro. Por eso ese canto que dice, solo déjenme adorar. A mí me quiebra, quebranta. Y ahora escuché otro que también, un día esto lo pongo, es que no me acordé para decirle a Brian. Pero es algo, no sé si se llama te doy el control o te doy la razón de Jesús en Romero. Venía manejando y tuve que abrir el carro y ponerme a llorar. Y lloré como un niño. Y lloré como un niño al escuchar ese canto. Y es que yo canciones de él no escucho porque no me gusta. Como si las cantara para mí. Pero ese canto me quebró y lo estaba buscando para ponerlo. Pero por eso es que yo le adoro a Él. Y por eso es que en la visión Él me mostraba por qué hay personas que no lo adoran. Y me dijo, porque no me conocen. Y ya esto se lo digo como pastor delante del Espíritu Santo. No esperes volver otra vez donde estabas para empezar a adorarlo. No esperes llegar a la situación que llegó Job para empezar a conocerlo. No esperes estar en la pura ruina. No esperes estar en una silla de ruedas. Ay, pastor, te lo digo delante del Espíritu Santo. No esperes querer ser más querido tuyo, agonizando, para empezar a conocerlo, para empezar a adorarlo. No esperes eso. Es ahora, es el Espíritu Santo. Es ahora cuando yo estoy llamando a mi iglesia, a mis hijos, a mis adoradores, que me adoren en espíritu y verdad. ¿Saben cómo ha catalogado el Espíritu Santo muchas personas? Como la olla mágica. La olla mágica. ¿Qué se hace en la olla mágica? ¿Qué es lo que se cocina? Blanditas en la olla mágica. Frijoles, carne, lo que está duro se cocina ahí. Y muchos en la congregación están duros y están en la olla. Pero mucho juego en esa olla explota. Nosotros debemos devolver nuestro corazón a Cristo.
Ya es tiempo de dejar de buscarlo solamente en las necesidades. Ya es tiempo de mostrarle a Él la gratitud por lo que Él hizo por nosotros. Ya es tiempo de discernir el sacrificio de Cristo en la cruz. Ya es tiempo. Yo no estoy en contra de las cosas de allá. Bueno, yo sí estoy en contra. Yo sí, la verdad que sí. Pero mucha gente le gusta allá. Lo que yo digo es cuánto buscamos a nuestro Señor. Si con esa misma euforia que vamos allá, lo hacemos aquí. Si allá nada nos impide ir, que nada nos impida venir aquí. Yo me preguntaba, Randall, por qué Dios me había escogido a mí. Yo me preguntaba por qué Manuel decía que yo era un intenso. Yo me preguntaba por qué hay personas que me catalogan como loco. Y es que yo del mundo era un loco. Yo era apasionado por el baile, apasionado por el tomar licor, apasionado por las mujeres. Pastora, apasionado por el fútbol. Yo me sabía todas las canciones del Saprissa, todas. Desde el palito hasta un montón de cosas. Ahora ya no me sé nada, gracias a Dios. Pero yo decía, Señor, de lo más vil, dice tu palabra, y despreciable escogiste para alcanzar a usarlo. Y esa pasión con la que yo servía en el mundo, se transformó Julio, hermano Julio, con esa pasión le sirvo hoy al Rey. Yo soy apasionado para orar. Yo soy apasionado para congregarme. A mí me duele cuando no puedo congregarme. Ahora que estoy en un proceso en mi trabajo, que casi que de lunes por medio tengo que irme a Guanacaste. Y ese lunes me pierdo el culto. No me está gustando. No sé, ahí estoy orándole al dueño. ¿Quién es el dueño? Dios. Señor, yo necesito estar los lunes en la congregación. Y yo puedo decir, me basta con jueves y domingos y la gloria. No, no me basta. No me basta. Porque yo quiero, yo necesito, es una necesidad para mí, es una pasión para mí. ¿Por qué? Porque cuando estuve en las peores dificultades, yo me acerqué al Señor. Cuando mi madre estuvo agonizando en el hospital de Cartago, yo me aferré a una columna del hospital más Peralta a llorar, a gemir. El Señor me decía, búscame así cuando no necesites de mí. Y muchos cuando tenemos la billetera llena, cuando tenemos la esposa bien, cuando tenemos los hijos los que tenemos, todo está bien. Gloria a Dios, aleluya, santo el que vive. Lo buscamos a medias. Pero cuando tenemos en una dificultad, ahí sí le lloramos a los pies de Él. Ojo, y le repito delante del Espíritu Santo, no esperes la dificultad para venir a los pies de Cristo. Amén. Adórale ahora que tienes pies y manos. Adórale ahora que tienes la voz, porque puedes quedar mudo en cualquier momento. Adórale ahora que puedes ver las maravillas, porque el finado Adrián, después de que quedó ciego, se volvió un adorador. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan del hermano Adrián. Dios lo puso como testimonio. Don Adrián era duro, pero tuvo que quedar ciego para volverse un adorador. Y aún así Dios aquí en este lugar le permitió ver una vez más. Porque Dios es bueno, amén. Dios le permitió ver sin tener ojos, porque no. Pero ¿qué esperamos nosotros para adorar verdaderamente al Rey? ¿Qué estamos esperando?
¿Será que entonces Dios tiene que darle permiso al adversario para que nos tenga ahí machacados para acordarnos de Él? ¿Será eso? Seguimos siendo religiosos, pero no la religión sin mácula, sin mácula. Mácula, no múcula, mácula. Mácula es sin mancha. Porque la iglesia se ha convertido en religiosa. Venimos a un culto por costumbre, no por necesidad. Y algunos equivocados del camino, íbamos al culto casi que por obligación. Esa religiosidad Dios no la quiere. Dios no quiere que tú estés aquí porque tu esposa está aquí. Dios no quiere que tú estés aquí porque tu novia o tu novio está aquí. Dios quiere que estés aquí porque tu esposo espiritual está aquí. Amén. Porque Él te está esperando para desposarte. Porque Él te está esperando para llevarte al reino de los cielos. Pero Él no quiere que estés aquí porque tienes un compromiso con la congregación. Porque tu esposa viene y si yo no voy se enoja y voy a tener problemas en la casa. Si mi esposa viene, viene, y si no viene, me vale, yo voy a estar adorando a Dios. Porque estoy por necesidad, porque yo necesito al Dios vivo. Amén. Amén. Por eso vengo yo acá, no por el qué dirán. No me interesa el qué dirá el mundo, no me interesa el qué dirán mis hermanos, no, me interesa, como dijo Jesús a los apóstoles, cuando ellos brincaban, cuando ellos decían que la gente dice que tú eres Elías, la gente dice que tú eres Juan el Bautista, la gente dice, les dijo Jesús, pero ustedes, ¿qué dicen que soy yo? Y fue cuando Pedro se volvió y le dijo, tú eres el Cristo, tú eres el ungido. ¿Y qué le dijo Jesús? Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sabe que papá tiene que revelarte a ti? Amén. Y a mí. Papá tiene que revelarnos verdaderamente quién es Jesucristo, para poder así dejar todo y venir a adorarle. Es que estamos a medias. Tenemos pasiones, amada iglesia, encontradas. Tenemos las pasiones del mundo con las pasiones espirituales, están siendo encontradas. Jesús fue muy claro y lo dijo: si alguno de vosotros quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y sigan. ¿Y qué es negarse a mí mismo? A las pasiones, a lo que a mí me apasiona. Debo de negarme, porque para lo de Cristo estoy limitado, pero para lo del mundo estoy sobrado. ¿Quién vive? Están bravos, qué rico. ¡Qué dicha! ¿Sabe la cosa, amada iglesia? Esto que usted y yo estamos viviendo en esta dispensación, en este tiempo, es por fe. Es cuestión de fe. ¿De qué tamaño es tu fe? De ese tamaño es tu adoración. Y la fe es uno de los 5 pasos para permanecer en la salvación. Ahí dice, ¿verdad? Hebreos, ¿qué? 11, ¿qué? 11. Si nosotros, y hay un verso que es de Brian, yo siempre lo digo, o sea, es bíblico, pero Brian lo usa mucho, que nosotros debemos andar, Brian, por fe
y no por vista. Brian siempre ha usado ese verso. La iglesia de Jesucristo de los últimos días, que somos nosotros, debemos de caminar, andar por fe y no por vista. Amén. ¿Cuánto lo creen? Amén. Ahora dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. ¿Qué dice? ¿Se acuerdan? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. ¿Esto para qué? Entonces, si todas las cosas nos ayudan a bien, si nosotros los hombres y mujeres de fe tenemos un objetivo que es la salvación, debemos de luchar por esa salvación, amén. Y de una vez por todas dejar de ser religioso. La religión, la de la primera parte de lo que leí, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrenda su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Y qué es engañar el corazón? Creer que lo que hago está bien hecho. Me estoy engañando a mí mismo. Creer que tengo derecho a un montón de cosas a las cuales no tengo. ¿Ah? Tengo derecho a ser feliz, dice la canción. Yo puedo, me lo merezco. ¿Sabe qué me merezco yo? Nada. Ni siquiera merezco la salvación. Por eso es que me la regalaron. Por eso es que me dijeron, por gracia soy salvo. Te regalo la salvación. Ahora, usted sabrá si la usa. Casi regalo el carro, vale que me fuera un poquito. Vale que las llaves no están aquí, pero yo iba a decir, te regalo el carro. Tú sabrás si lo usas o no. ¿Qué pasa si yo le digo a Lisette, tome las llaves de mi carro, te lo regalo? ¿Y qué dice Lisette? Pastor, gracias, pero no sé manejar. ¿Sí sabe? No sabe. ¿Y si lo recibe? Sin saber manejar. Recibimos la salvación entonces, sin saber qué es. ¿Aló? Bueno. Entonces, dice, pero te regalé el carro hace 3 meses y no te veo que andes en carro. Pastor, es que no sé manejar todavía, dame tiempo. Ahora, si me lo regaló, ¿por qué le reclama a él? Se me lo regaló. El Señor no te está reclamando hoy, el Señor te está diciendo, te di, te regalé la salvación. ¿Cuándo la vas a usar? ¿Cuándo vas a aprender a usar la salvación que te di? ¿A dónde tiene la salvación guardada? Y como es cuestión de fe, por aquí anotamos algunos apuntes que hicimos. Signos de pregunta. La Biblia describe tanto una fe muerta. Oiga, una fe, ¿qué dije? Muerta. ¿Cómo está la suya? ¿Cómo está tu fe? Hoy lo vamos a descubrir. Hoy tenemos hasta los 4 tiempos, no se preocupe. Amén. No me voy a ir hasta que no termine este estudio. Ahorita mandamos a Guzmán a traer sándwich. Hacemos un receso, nos comemos un sándwich y seguimos. Amén. Gracias. Solo un sándwich y tengo que mandar a traer. Tanto una fe muerta como una fe viva. La fe viva puede creer y estar activa en las buenas y en las malas. Amén. Y ahorita lo vemos conforme a la palabra. Signo de pregunta: ¿tienes suficiente fe? ¿Tienes el tipo correcto de fe? ¿Puedes saber qué es la fe y cómo la muestras
y la aumentas. ¿Tenemos el conocimiento de qué es fe? ¿O solamente leemos Hebreos 11.1 y nos quedamos ahí? Porque Hebreos 11.1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hijo Randall, usted se sentó en esa silla hace rato, yo lo vi. Usted no la revisó. Si tenía una pata quebrada, ¿qué hizo usted? Nada más se sentó. ¿Qué es eso? Eso es fe. Usted no tuvo que revisarla. Muchos irresponsables, y me meto ahí, en la mañana arrancamos el carro y vámonos, no revisamos nada. La moto también, vámonos. Y después los alcanza uno ahí varados, ocupa ayuda, no, siga. Aleluya. Pero ¿por qué usted mete la llave? Perfecto. O sea, son comparaciones de fe. Pero ahora, esa fe es una fe natural. Como que sabemos, como que tenemos la certeza de que va a arrancar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si no? Ahora sí, nos bajamos, abrimos la tapa y vamos a revisar a ver qué pasa. ¿Por qué no lo hacemos antes? Amada iglesia, en lo espiritual estamos igual, arrancamos y ganamos. Pero habrá un día que no podemos arrancar, y entonces sí nos vamos a revisar. Entonces sí nos vamos a destapar el corazón seguro y a ver qué pasa. ¿Qué pasó con mi fe? ¿Qué dice la fe mía? ¿A dónde está? Es que la fe, si como el verso de Brian que está 3 veces en el Nuevo Testamento, no, ese no es otro. Si caminamos por fe y no por vista, si andamos como viendo al invisible, ¿por qué entonces el Espíritu Santo nos llama religiosos? ¿Por qué? ¿Por qué no leemos la Biblia que nos enseña todo acerca de la fe? No solamente Hebreos 11.1. Hay un montón de... Emma Santiago es también de fe. Es una carta que habla de la fe. Santiago del 1 al 5 capítulos tiene. Casi todo habla sobre la fe. Fe, una palabra tan pequeñita, 2 letras, significa, escuche, amada iglesia, fe significa reconocer la fidelidad de Dios y creerle. Pero oiga, reconocer, eso significa fe, reconocer la fidelidad de Dios y creerle. Pero la fe nuestra, amada iglesia, nos está quedando debiendo en muchos ámbitos espirituales, muchos. Decimos tener fe, bueno, y en tiempos de Jesús le decía a los discípulos, o enseñaba a las multitudes y les enseñaba acerca de la fe. ¿Y qué les decía? ¿Se acuerdan? Si tuvieran fe, ¿como qué? O sea, algo poquito. No es mucho lo que necesitamos. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, ustedes le dirían a ese árbol sicomodoro: desplántate de ahí y plántate en el mar. ¡Wow! O le dirían a las montañas, cuando uno va para algún lado largo, hay una montaña enfrente que usted le diga: montaña, ¿te puedes quitar por favor para pasar? No, escucha lo que era. Pues mi rey estaba loco entonces, porque él dijo: si tuvieran fe le pueden hablar a esa montaña y se muera. Pero ¿cuál es nuestra fe?
La religiosidad no nos deja aumentar nuestra fe. Creemos más en el mundo natural, disfrutamos más del mundo natural que del mundo espiritual. Al mundo natural le dedicamos horas y horas y horas. Al mundo natural y al mundo espiritual, ya en 2 horas de culto, estamos volviendo a ver el reloj, se nos duerme un glúteo y se nos duerme el otro, por no decir nalgas, y ahí. Estamos deseando que sean las 12 para salir corriendo. Amén, ¿o no amén? Lo espiritual nos incomoda. Lo natural nos alegra. Este hombre que está aquí pasaba 24 horas en un bar. En el Atlas, Julito, tenemos el Atlas, ahí por el parque de San José. Abierto las 24 horas. El túnel del tiempo, ¿alguien estuvo ahí? Yo salí a las 6 de la mañana, a las 6:30, y le pegaba los rayos de frente y parecía Drácula. Y entraba Viquita un día antes, a las 6 de la tarde o a las 2 de la tarde, y salía hasta esa hora. Hoy día hasta tenemos que acortar las vigilias a medianoche. Cuando el Espíritu Santo pidió 24 horas aquí, lo hacíamos de las 12 del día del sábado hasta la 1 de la tarde del domingo, seguido. Sí. Pero hoy día, pero yo hablo de mí, yo no hablo de usted. Yo hablo de mí, por eso yo digo, ¿dónde está mi fe? ¿A cuál Dios alabo? ¿A cuál Dios adoro? Si el mundo me gana. Fe significa reconocer la fidelidad de Dios y creer. ¿Qué dice Hebreos 11:6? ¿Se acuerdan? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es posible agradar a los hombres. Claro, para agradar a un hombre no necesito fe, nada más necesito disposición. ¿Quiere agradar a su jefe? Usted no necesita fe, necesita disposición. Pero para agradar a Dios, amada iglesia, necesita fe. Porque quedó escrito, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe viva y la fe muerta, de la cual el Espíritu Santo quiere enseñarnos hoy, tiene mucho que ver con agradar a Dios y no a los hombres. Creemos en la fe al estudiar la Biblia y ver lo que Dios ha hecho en el pasado y lo que promete para el futuro. También requiere que lo busquemos diligentemente y nos esforcemos por ser como Él. Wow. Como Randall dijo, ¿cómo podemos ser nosotros igual a Dios? ¿Cómo esforzarnos para ser igual a Dios? Muy sencillo. Él mismo se hizo hombre. ¿En la figura de quién? De Jesús. Y usted estudia la historia de Jesús, los que 33 años, ¿no ven? 33 años que Jesús estuvo en el planeta Tierra, y ahí es donde usted y yo debemos de procurar parecernos a Él. ¿A dónde le era necesario Jesús estar? En los negocios. ¿A dónde le es más necesario a usted y a mí estar? ¿A dónde hay más necesidad? Que yo diga, me es necesario, pero que sea una necesidad, que sea una, wow, que me emocione, que pueda yo gritar,
Aquí ahora decía los salmistas, grito de júbilo, y parecíamos cuyos. Eso parecíamos cuyeos. ¿Te conocen los cuyeos? Los cuyeos salen solo una noche. Yo ahí de la Gloria para acá hay un montón de cuyeos. ¿Sí? Y aquí grito de júbilo. Gol de la liga. ¡Qué pecado! ¿Cómo lo tiene Satanás engañados? A mí me tuvo igual. Pregúntale a la pastora. Yo me hincaba en el piso y le persinaba. Cuando Saprissa metió un gol. Me iba rastillado y un día me metí la esquina aquí en la leña. ¡Qué rico! ¡Gol del glorioso! ¡Gol del monstruo! ¡Gol! Y ahora, ¿quién es el que vive? ¡Cristo! ¡Y a su nombre! ¡Y a sus hijos! ¿Te das cuenta? Hay gente que ni siquiera gritó. Una cosa, papá. Está buena esa agua de bueno. ¿Cómo me parezco a él? El vino estuvo 33 años aproximadamente. Me enseñó en la palabra que para él era necesario estar en los negocios del Padre. Contra viento y marea. Contra papá y contra mamá. Porque dice que iba a Jerusalén y él se quedó. Y 3 días después, ¿y Jesús? José, yo se lo encargué a usted. No, María, usted lo mandaba. No, ¿dónde está Jesús? Y se fueron a buscarlo y lo encontraron en la sinagoga. Y María le dijo, ¿por qué me haces esto? Y él le respondió, mujer, usted no sabe que me es necesario estar en los negocios de mi padre. ¿Cómo podemos entonces usted y yo parecernos a él? Cuando en nosotros, cuando en usted y en mí verdaderamente sea una necesidad estar en los negocios del Padre. Amén. Amén. Así como le es necesario ir a trabajar. ¿A cuánto les es necesario ir a trabajar? Sí, porque la Biblia dice que el que no trabaja, no coma. Entonces, ir a trabajar es una necesidad. Me es necesario ir a trabajar. ¿Para qué? Para que me paguen. Para comprar comida. Me es necesario. ¿A cuánto les es necesario pagar la luz? Y el que no la paga, me es necesario hacer fila en la MUNI a pagar el agua. Porque si no, corta. Ahora, si es necesario las cosas del mundo, ¿cuánto más nos debe ser necesario las cosas del Señor? Amén. Ahora, ¿por qué me es necesario? Para la salvación. A mí me es necesario para la salvación. ¿Y a Jesús sabe para qué le era necesario? Para salvarnos. Qué diferente. Qué grande sería que nos fuera necesario no para nosotros, sino para otros. ¿Para qué es necesario usted ir a la iglesia? Para dar testimonio, para que otros vengan a Cristo. ¿Para qué es necesario? Aleluya. Porque la necesidad de Jesús no era para Él, era para nosotros. Pero ni siquiera hemos llegado a la necesidad para nosotros. ¿Cuándo vamos a llegar a la necesidad para otros? ¿Cuándo va a ser necesario estar en los negocios de mi Padre para que el vecino sea salvo? Yo no lo puedo salvar, solo el Espíritu Santo. Amén.
Pero cuando el vecino, la vecina, cuando el otro y la otra vean lo necesario que es para mí estar en los caminos de Cristo, va a decir, algo está pasando. Por algo hay necesidad. Yo quiero eso. Amén. Él nos dejó dicho que es necesario parecernos a Él. Y hoy quiero que le haga énfasis a Gálatas 2:20. El jueves lo toqué un poquito, pero hoy vamos a descubrir algo maravilloso en Gálatas 2:20. Si usted tiene la Biblia ahí puede ir para que lo lea conmigo. Mientras yo voy conversando, usted lo busca. Gálatas 2:20 es una pronunciación o una afirmación de Pablo. Amén. Pablo era un hombre que vivía por fe. Y aquí en Gálatas 2:20 usted y yo lo vamos a descubrir hoy. Amén. Yo lo subrayé. Ojalá que usted lo subraye también. Pero dice 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, subraye lo que sigue. Lo vivo ¿en qué? En la fe de quién? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No me di a entender. Vuelvo a repetir. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, vamos a ver, amada iglesia, si el apóstol Pablo hace esta pronunciación, esta afirmación, y él dice, ya no vivo yo. O sea, ya Pablo dice, ya yo me negué a mí mismo, ya yo tomé su cruz y lo estoy siguiendo a él. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe, o por la fe, que dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, Pablo, un hombre absolutamente entregado a Dios. Un hombre guiándose por la fe del Hijo de Dios. ¿Quién era el Hijo de Dios? Cristo Jesús. Y yo cuando leí esto y el Espíritu Santo me llevó, yo decía, Señor, pero tanto que lo hemos leído. Y Él me dice, vea donde dice, lo vivo en la fe del Hijo. Lo que usted y yo vivimos en la carne, abro comillas, debiéramos de vivirlo en la fe del Hijo de Dios. Pero no. Lo que usted y yo vivimos en la carne, lo vivimos para satisfacer la carne. No diga amén, pero es cierto. Porque nos encanta, nos fascina satisfacer los deseos de la carne. Y no estoy hablando de adulterio, ni de fornicación, ni de licor, ni de cigarros. Estoy hablando de otras satisfacciones. Y eso no se vive por la fe del Hijo de Dios. Pablo vivía, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Amén. La carne, el chef. Yo no sé ni a qué horas comencé, ¿usted no se acuerda? Sí, gracias. En Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versos 8, 9 y 10, tenemos algo maravilloso. Y aquí apunté, y dice, incluso la semilla de la fe es un regalo de Dios. Efesios 2,
del 8 al 10, hija. Incluso la semilla de la fe es un regalo de Dios. Pablo escribió en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Wow. ¿De qué depende la salvación tuya? ¿Cuánta fe tienes? Dime cuánta fe tienes y te diré cuánto salvo eres. Dime cuánta fe tienes y te diré cuánto salvo eres. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Ahora, aquí hay una controversia, porque es el verso 8. El verso 9 dice que no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Entonces mucha gente ha pensado y ha dicho, pero la salvación, no tengo que hacer nada, solamente tener fe, sentarme ahí y decir soy un hombre de fe y no hacer nada. No, amada iglesia. El apóstol Pablo después nos va a enseñar más adelante que es necesario. Y acuérdese lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos hoy, qué tan viva está nuestra fe. ¿Qué tan viva o muerta tenemos la fe nosotros? La fe que es para salvación. Esa fe que acabamos de leer, que es la que nos va a llevar a ser salvos, que es lo que yo personalmente es por lo que lucho día con día, por la salvación. Como ser humano le fallo al Señor, sí, pero lucho día con día, trato de negarme a mí mismo día con día, y aunque yo quiera eso, yo digo, no me conviene, no me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Amén. Yo debo buscar como hombre y mujer de fe cosas que me edifiquen, porque a mí todo se me permite, pero no todo me conviene. Y para mí todo es lícito, pero no todo me edifica. ¿Qué me puede edificar a mí? Estar metido donde no tengo que estar, escuchando cosas que no tengo que escuchar. Amén. Entonces, en el verso 10 de Efesios 2:10 dice, porque somos, ¿qué dice? Porque somos hechura suya. ¿Quién te hizo? Dios. Creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Cuánto lo saben? Ahora, aquí es donde quiero conectar, dice el Espíritu Santo, la fe viva con la fe muerta. Pregunto, ¿habrán obras que hacer en el Señor? Montones. ¿Habrá algo que hacer aquí en este templo? ¿Habrá algo? Eso no lo voy a decir porque es mío. Yo dije que el Espíritu Santo te hablara a él, pero me muero de ganas de decirlo. Pues no lo voy a decir, me quedar con la gana. Pero habrá algo que hacer aquí, habrá obras que hacer aquí. Hablemos de casa, habrá obras que hacer aquí. Mucho. La pintura está media. Y ahí hay media cubeta todavía. Y un poquito más. Hay para lo a pie, hay pintura negra para lo negro. Hay mucho que hacer. La otra semana, si Dios lo permite, don Julio comienza la pared. Él nada más está esperando que el irresponsable del pastor le ponga la arena en el cemento. ¿Mucho? Hay muchas obras que hacer. Amén. Pero no tengo tiempo. ¿Verdad? Y esto sí es del Espíritu Santo. Nos arreglaron las cositas que estaban mal. Nos arreglaron.
porque no fuimos capaces de arreglarlas. Tuvo que venir alguien que ya no se congrega aquí a poner aquel pedacito, aquel otro, y a poner a la otra. La obra viva, perdón, la fe viva es por obras. Es como obras. Es como obras. Amén. Y Jesús nos enseña en el capítulo 15 de San Juan, que hermano Roberto, que para esa fe es necesario permanecer pegados a Él. En el capítulo 15 de San Juan, Jesús enseña que Él es ¿la qué? La vid verdadera. En el capítulo 15 de San Juan él va caminando con los discípulos y ve un viñedo y dice: venga, voy a enseñarles algo. Yo soy la vid verdadera. O sea, que hay falsa. Yo soy la vid verdadera. Y seguro había un señor ahí limpiando las matitas de uva y dijo: y mi padre es el labrador. Él es el que la limpia. Y ustedes, vosotros, son los pámpanos. Y todo pámpano que no lleva fruto es cortado y echado ¿a dónde? Al fuego. Y quiere que se lo transfiera a palabras de hoy. Todos aquellos que no hacemos obras somos cortados. Y después les vuelve a repetir lo mismo y les dice: y vosotros, apartados de mí, nada sois. Para que usted y yo nos parezcamos a Él, para que usted y yo caminemos conforme a Él caminó, es necesario que andemos pegados a Él. Como Él es la vid verdadera, ¿de a dónde están pegados los pámpanos? Amén. Ahora, no sé qué es lo que usted más ve. Yo, matas de café. Y yo puedo traer esto a una mata de café, que él es la mata de café. Y mi padrastro es el labrador, que cuida ahí. Y yo soy las bandolas llenas de café. Y toda bandola que no da café es cortada y echada al fuego. Amén. ¿Usted ve chayotes? Bueno, la mata es Jesús. Y los quelites somos nosotros. Después se convierte en chayotes. Y toda mata que no da es cortada y se le saca la raíz para comérsela. Es rico, ¿eh? No sé, se puede verlo en lo que usted vea, en el árbol de limón, el de naranja, el de lo que usted vea. Pero yo le digo esto: póngale cuidado, o haga una maldad, vaya y desgaje una rama del árbol de limón. Aquí no, en otro lado. ¿Qué pasa con el tiempo, Randall, si esa rama no está pegada al árbol? ¿Se qué? Se seca. Algunos frutos que tenían se secan. ¿Por qué? Porque no está pegada al árbol. Así nosotros, si no estamos pegados a Jesús, que es la vida verdadera, nos vamos a secar, amada iglesia. Y vamos a servir para otra cosa que no es para dar fruto. Vamos a servir para leña del fuego. Por eso es necesario que como hijos de Dios permanezcamos pegados a la vid verdadera. Permanezcamos pegados a Cristo Jesús. Amén. Y que nos apasionemos por nuestro Rey, por nuestro Señor. Que haya una necesidad de que Cristo sea mi Rey. Que verdaderamente yo me niegue a mí mismo, tome la cruz y lo siga. Que ya no juegue más a ser cristiano. Porque el que juega a ser cristiano nunca va a llegar a ser un hijo de Dios. Amén. Podemos creer que somos hijos de Dios, pero no vamos a llegar. Santiago también enfatizó, aclarando la estrecha relación simbiótica entre la fe y las obras. Amén. Y ahí en el capítulo 2 de Santiago, cuando tenga tiempo lo lee, habla exactamente de la fe con obras y la fe sin obras, de la fe viva y la fe muerta. La fe sin obras está muerta.
Yo puedo decir que tengo mucha fe y no sé si esto es una controversia para su oído, pero yo le voy a decir esto. Yo puedo decir que tengo la fe más grande del planeta Tierra, pero si no hago obras, esa fe está muerta. Muerta. Hoy el Espíritu Santo nos quiere hablar. No es solo venir, congregarme, devolverme, traer una bolsa de arroz. No, es necesario obrar. Es necesario hacer obras, empezando por casa. Empezando por casa. Dejar ya de desperdiciar nuestro tiempo en cosas que no me edifican. Solo los abanicos se escuchan. 2:14 de Santiago dice, si no me pregunto, no dice, hermanos míos. ¿Cuántos son mis hermanos? Gracias. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si me pregunta. Y aquí viene el leñazo por la nuca. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Ve que no dice el pastor, es la Biblia. Es muerta en sí misma. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sabe que la fe sin obras no se puede mostrar? No se puede. Podemos decir que tenemos mucha fe, pero no hacemos nada. ¿Cómo lo voy a mostrar? Por eso dice eso. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con obras. Vuelvo a leer. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Qué quiere decir acá Santiago? Que la fe se demuestra según nuestras obras. Que no es venir a la iglesia a cantar 6 canciones, a traer el diezmo, y volverme ahí. Yo le pedí como pastor que usted leyera el libro de los Hechos, la iglesia primitiva. Ojalá los altares familiares se centraran en el libro de los Hechos de la iglesia primitiva, porque es necesario que nosotros volvamos a ser la iglesia primitiva. Si no, amada iglesia, escuche esto. Si no, no vamos a ser salvos. Por más que creamos, no vamos a ser salvos. Necesitamos volver a ser. ¿Y a dónde es que decía Manuel? En Jeremías 0, si quiere, que hay que volver a la senda antigua. Que es necesario volver a la senda antigua. Nosotros no podemos irnos con el ritmo del mundo. Por eso aquí el domingo pasado, esto usted no vio, pero los hermanos no comulgaron conmigo. Por lo mismo. Porque la iglesia de Cristo no puede ir al ritmo del mundo. No puede. La iglesia de Cristo tiene que estar en Cristo, con las cosas de Cristo. Si usted lee el libro de los Hechos de la iglesia primitiva, todo lo que ellos hacían es lo que Santiago enseña aquí. Se preocupaba. Es lo que Santiago enseña aquí. La religión pura y sin mancha o sin mácula delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuántos religiosos? Visitar los huérfanos.
Solo nos visitamos entre los que nos conviene. Si acaso. Y a las viudas, pero no a las viudas de minifalda, ¿verdad? Voy a aprovecharse de una viudita, ¿no? Y a las viudas en este tiempo eran obligación de la iglesia. La iglesia tenía que ver por las viudas, pero no las que tenían hijos y todo, las que quedaban solas realmente. Ahí lo explicaron. Y el paso número 3, subrayo, trago payo, subrayo. Y guardarse sin mancha del mundo. Eso es religión. Guardarse sin mancha del mundo. Santiago 1:27. Amén. ¿O no amén? Aleluya. La fe bíblicamente sin obras está muerta, pues la fe se perfecciona por las obras. Y Santiago hace esta pregunta: ¿tú crees en Dios? Voy a hacerla yo hoy aquí. ¿Tú crees en Dios? Voy a seguir leyendo. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Nosotros ni eso. Los demonios tiemblan. ¿Saben por qué? Porque ellos saben quién es Dios. Ellos conocen el poder de Dios. Por eso tiemblan. Por eso Santiago dice: ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Amén. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Santiago 2, 14 al 26. Ahí está lo que les estoy leyendo. Abraham no solamente tenía, y no crea que fue llamado el padre de la fe por ser un gran hombre de fe, sino que Abraham también hizo obras. Y la obra más sublime que Abraham hizo fue entregarle a Dios lo que más quería cuando Dios se lo pidió. Ahora yo vengo a decirle de parte del Espíritu Santo: iglesia, ¿por qué vas a esperar que Dios te pida lo que más quieres? Para ver si estás en capacidad de entregar. ¿Ah? Es que, amada iglesia, los hijos de Dios no somos a medias. ¿Ya terminó el culto? Pero va todo el mundo ahí. Falta mucho todavía. Y ahorita vamos por los sándwiches, hermanos. Hacemos el descenso ahorita. Es que si la fe es para salvación, ¿cuánta fe tengo yo? Y vean que no he hablado de milagros, no he hablado de orar, he hablado solamente de obras. Y he hablado lo que la palabra de Dios dice. Dice: vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, ¿se acuerdan de Rahab? De los muros de Jericó. ¿No fue justificada por obras? Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, subrayo otra vez, así la fe. ¿Cómo está?
¿Cuánto estamos obrando nosotros? Empezando por casa. Porque el tiempo que me queda libre no lo uso en casa. Lo uso para satisfacer los deseos de la carne. Una fe viva es una fe activa. Mostramos nuestra creencia en Dios y su forma de vida al esforzarnos para vivir como nuestro amoroso Dios y seguir las leyes y los sabios principios que Él nos da en la Biblia. Puse un signo de pregunta. ¿Cómo demuestras la fe según la Biblia? Esa fe viva y activa. Voy a brincarme un poquito. ¿Cómo vivir por fe según la Biblia? Right? Para vivir por fe primero debemos evitar el orgullo. Y es bíblico, Miquita. Mira qué susto me pegué cuando leí esto. Porque yo sé y le digo al Espíritu Santo acá mismo, con esta prédica del Espíritu Santo, el orgullo de muchos comienza a salir. Y no comienzan a recibir la palabra. Y comienza a decir, lo está diciendo por mí. No, yo no digo nada por usted. Yo por eso hago la oración primero. Que sea el Espíritu Santo. Y yo quería decir un montón de cosas mías, pero yo no soy quien para eso. Yo digo lo que la palabra de Dios dice. Para vivir por fe, primero debemos evitar el orgullo. Habacuc 2:4 dice: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Nota, el orgullo es la raíz de muchos pecados. Y en Habacuc 2 Dios asocia el orgullo con la codicia, la violencia y muchos más. Todas estas acciones egocentristas, o sea, propias mías, se oponen a la humilde obediencia y constancia de los fieles. A veces leemos y no comprendemos, o no queremos comprender. Ven. Este pasaje, que más el justo por la fe vivirá, Brian, lo encontramos 3 veces en el Nuevo Testamento. Y nos puede ayudar a comprender de parte de Dios nuestra parte de vivir por fe. En Romanos 1:17 dice: porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Gálatas 3:11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. Y Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Más bonito cuando
pastor cuesta chistes, ¿verdad? No agradará mi alma. ¿Quién? El que retrocede. Mas el justo, Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma, dice el Señor. Porque sin fe es imposible agradar. O sea, nosotros, amada iglesia, no podemos retroceder de nuestra fe. Muchas veces entramos en un confort, entramos en un limbo, entramos en una pasividad, donde somos o no somos, donde, amada iglesia, es que no. Los hijos de Dios vamos a estar siempre siendo señalados. ¿Qué dijo él? Son enviados como qué? ¿A dónde? ¿Cuándo? Todos los días. Y si nosotros como hijos de Dios vamos a querer acomodarnos al mundo, entonces nos vamos a convertir en personas tibias. ¿Y qué pasa con los tibios? Los vomitaré de mi boca. Entonces es necesario. Ahora yo le digo a usted, amada iglesia, para quitarle a usted eso que está pensando. Todo lo que Dios dejó del mundo es para que lo disfrutemos. Y a mí ir al parque de diversiones, wow, precioso, me gusta. A mí, bueno, eso de ayer de la moto yo no fui porque yo le dije a ellos, yo no vuelvo, a mí me agarran, no sé qué, pero me gusta. Todo tiene su tiempo, todo. Yo no estoy hablando de lo que se haga, no, yo estoy hablando de lo que dejamos de hacer, hermano. Y yo quiero decirle, aclararle esto, para que el enemigo no se robe el mensaje. No crea que es lo que usted hace afuera, es lo que deja de hacer adentro. Ese es el mensaje del Espíritu Santo. No es lo que hacemos afuera. Porque si usted se divierte sanamente, ¿quién lo va a señalar? Si usted da testimonio allá cuando aquel hombre dio 8 vueltas en la moto y usted grita, ¡ay, se mató el imbécil! O usted grita, Padre, guarda esa alma, pues nunca. No sé qué gritaste. Pero yo cuando fui, yo quería salir de ahí, Eriquita, yo me sudaban las manos y en un tiro casi dejo ahí de 5 rodillas, se lo apretó así, ¡no! Y ya digo, y ahora me están invitando para otro año. Y no sé, ¿qué opino? ¿Voy? ¿O me vengo a pintar la iglesia? No, hermano, aquí me da menos miedo. Pero si es el parque de suelo, no hay parque. Entonces, amada iglesia, lo que el Espíritu Santo te quiere enseñar no es lo que haces allá, porque tienes derecho a disfrutar las playas, ¿no ven? Claro, yo voy a las playas. Tienes derecho a jugar fútbol, juega fútbol. Tienes derecho a todo, porque para eso Dios, no, qué injusto sería, Manuel, que solo el mundo aproveche el mundo. No, si el mundo está para que lo aprovechemos, las piscinas y todo. Claro, si está en la piscina, se va a poner un hilo y se le va a ver el cabo. No vaya. Vaya como debe ir, como una mujer de Dios. Ven. Pero se pregunta a mí, yo prefiero no. Pero es para que el diablo no le robe el mensaje, iglesia. No es lo que usted hace allá, es lo que se deja de hacer acá. Amén. Y se lo voy a decir, con la pasión que vamos allá, vengamos acá. Amén. Si aparto un día para ir allá, aparto un día para venir acá. Ya lo dije yo, hijo, bueno, hablando. Si saco un día entero para ir allá, ¿por qué no saco un día entero para ir aquí? ¿Verdad? Y así. Digo yo, no digo yo, dice el Espíritu Santo. Dice el Señor, porque eres bueno, amén. Y para siempre es su misericordia. En resumen, amada iglesia, para que vaya a almorzar tranquilo.
La fe viva nos lleva a vivir como Cristo. La fe viva nos lleva a vivir como Cristo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. 2. La fe viva nos lleva a obedecer las leyes de Dios. ¿Y cuáles son las leyes de Dios? Solo dos. Marcos 12:30. Amar a Dios sobre todo y al prójimo. Esa es la ley de Dios. Amén. La fe viva nos lleva a cuidar nuestras familias, cuidar a los miembros de la iglesia y a otras personas necesitadas. ¿Me dio a entender? Cuidar primero nuestra familia, que es el primer ministerio. No vaya usted a dejar botado a su esposa, a su esposo por venir a la iglesia. Primero están ellos. Los miembros de la iglesia, cuidarnos entre nosotros mismos y otras personas necesitadas. Cuando nos damos cuenta que alguien necesita allá en la calle, acudimos a la familia espiritual y entre todos le ayudamos. Amén. 3. La fe viva nos lleva a confiar en Dios en los buenos tiempos y en las pruebas de prueba. Una fe viva, amada iglesia, nos da una plenitud de confianza que no importa lo que esté pasando, no importa. Tengo la confianza en ¿quién? En Dios. No importa lo que el médico me dijo, no importa lo que el juez me dijo, no importa yo tengo una plena confianza. Eso es una fe viva. ¿La fe muerta cuál es? Ahora sí me voy a morir. Alguna hora tiene que morirse, no se preocupe. Y nadie se muere antes de la hora. 4, 5 más bien. La fe viva nos lleva a resistir a Satanás. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Pero con fe. Porque sin fe no podemos resistir a Satanás, jamás. Necesitamos esa fe. Y último, la fe viva nos lleva a resistir hasta el final y recibir el don de la vida eterna. Y lo leímos hace un ratito. Para ser salvos necesitamos tener fe. Si no tenemos fe, amada iglesia, fe viva, no la fe muerta. Recuerde que la fe muerta es sin obras. La fe viva es con obras. Amén. Es con obras en la casa del Señor. Es con obras. Es decir, Señor, hedme aquí. Y lo hizo Job, lo hizo Abraham. Abraham tenía mucha fe en Dios. Y cuando Dios le pidió obras, Abraham hizo obras. Y la peor que le pidió fue a su hijo Isaac en sacrificio. Abraham hubiera dicho: no, Señor, yo tengo mucha fe en ti, pero pide mucha cosa, amigo. Muchas veces Dios nos pide a usted y a mí cosas que parecen imposibles, que debemos de dejar. Pasiones que parecen imposibles, que debemos de dejar, amada iglesia. Es necesario, usted y yo, como hijos de Dios, vivamos una fe viva. Amén. ¿Cuánto lo creen? Una ofrenda de palmas al que vive, al que reina, al que está sentado en el trono.